¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy su amigo, doctor Armando Iniestra, profesor de geriatría de lo que es teoría. Vamos a platicar respecto a las manifestaciones atípicas más frecuentes en el anciano. Las manifestaciones atípicas también se consideran como síndromes geriátricos. De hecho, vamos a ver la unidad de síndromes geriátricos, pero me interesa que ahorita ustedes consideren que existen algunas sintomatologías que se pueden asociar a una enfermedad en específico, pero pueden confundirse en otra. Por eso es importante que desde ahorita lo empecemos a ver. Esto es aterrizado para el taller, el primer caso clínico de geriatría. Pues iniciamos con el tema. Vamos a ver que, eh, que existen diferentes manifestaciones atípicas en geriatría. Le insisto, hay manifestaciones atípicas que se mencionan también como síndromes geriátricos, pero existen estas manifestaciones que son delirium, incontinencia. Incontinencia puede ser incontinencia urinaria, puede ser incontinencia fecal, inestabilidad, o sea que el paciente no pueda tener una marcha favorable y por consiguiente tenga caídas, el abatimiento funcional, que vaya decayendo poco a poco el paciente, que tenga falta de apetito, hiporexia, de que tenga algún problema del sueño y que también pueda existir un colapso del cuidador. También para poder iniciar con estos temas hay que platicar respecto a lo que es un epifenómeno. El epifenómeno son manifestaciones de diversas enfermedades. Les insisto, por ejemplo, podemos tener un paciente que pueda tener un problema respiratorio, pero en realidad pueda tener otra situación. Por ejemplo, en la contingencia. En la contingencia nosotros pensamos que el coronavirus es un problema respiratorio, ¿no? Y que nos va a llegar con una neumonía y que nos va a llegar con una alteración respiratoria. Pero a final de cuentas, consideren que en coronavirus también pueden debutar con un problema gastrointestinal. Por la misma presencia del virus en diferentes órganos. Puede ser que el paciente empiece con un problema gastrointestinal, una diarrea, y se puedan orientar hacia un problema gastrointestinal cuando en realidad el paciente tenía algo respiratorio. Entonces los epifenómenos son manifestaciones de diversas enfermedades que pueden circundar en diferentes situaciones. Eh, Vamos a comenzar con lo que es el delirium o confusión. El delirium es la alteración de la atención, puede ir aunado a agitación o puede ser que tenga una falta o alteración de la atención con inactividad, que esté el paciente muy decaído y que también presente confusión. Esto es muy frecuente en geriatría y esto puede deberse a algunos procesos infecciosos, por ejemplo, una infección de vías urinarias, una infección pulmonar, una infección gastrointestinal pueden generar una confusión o un delirium. Por ejemplo, una infección gastrointestinal puede ser que el paciente haya tenido una diarrea, se esté deshidratando, no tenga una suficiente volemia o haya disminuido la cantidad de volemia y a final de cuentas no llega suficiente sangre al cerebro y no se oxigena bien. Y eso puede generar un delirium. También puede ser secundario a un mal uso de fármacos. Hay fármacos que pueden generar algún tipo de confusión, ¿no? Fármacos como psicotrópicos, fármacos como algún analgésico, un derivado opiáceo, etcétera. Esto es una urgencia geriátrica, ya que existe una enfermedad o existe alguna situación o comorbilidad que realmente está provocando este delirium. También está la incontinencia. Les mencionaba que puede ser una incontinencia urinaria o puede ser una incontinencia fecal. Esto se considera una manifestación inespecífica porque realmente no podemos a veces reconocer de manera inmediata cuál es la causa, ¿no? Puede ser la causa orgánica o puede ser una causa psicosocial. Causa orgánica puede ser una paciente femenino que fue multípara, tuvo muchos partos y que secundario a ser multípara presentó ya una alteración de piso pélvico, una disfunción de piso pélvico y por eso tenga la incontinencia urinaria. O puede ser psicosocial. Hay pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad o depresión que puede generar una incontinencia.
Es frecuente en infecciones, por ejemplo, una infección de vías urinarias puede generar incontinencia urinaria, una infección gastrointestinal, una diarrea puede generar incontinencia fecal también, un problema cardiovascular, algunas alteraciones cerebrales, por ejemplo, un evento secundario a un evento vascular cerebral, el paciente puede iniciar con una incontinencia, problemas oncológicos, gastrointestinales y psiquiátricos, ¿no? Como los mencionaba, puede ser un paciente que presente algún trastorno de ansiedad y pueda generarse la incontinencia. También puede ser diatrógena, ya que nosotros podemos promover eso con medicamentos, algún medicamento que pueda generarle alguna incontinencia fecal al paciente. Y también hay que poner mucha atención a este tipo de problemas porque la incontinencia puede generar limitación de la movilidad del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, con tal de no presentar algún tipo de incontinencia en la calle, mejor no salga y se quede en casa. Y eso es peor porque lo importante que debemos de generar en geriatría es mantener la autonomía y la autovalía del paciente y debemos de hacer que se reintegre a la vida social, que se reintegre a la vida familiar, que el paciente salga porque es la manera en la que va a poder mantenerse bien el paciente con un envejecimiento favorable. También están la inestabilidad y las caídas. Esto es un frágil equilibrio y esto puede deberse a cambios anatómicos que nos alteren la marcha, por ejemplo una lesión, una osteoartritis, una osteoartrosis y que a final de cuentas esto nos pueda provocar una, una alteración en su marcha y que tenga una caída. También desacondicionamiento físico, por ejemplo ahorita en la contingencia, en el confinamiento que están los pacientes en casa y que no pueden salir tanto ni a caminar ni al parque, pues realmente les va a generar que tengan falta de condición física. Y que nada más están viendo la tele, que nada están viendo las noticias y a final de cuentas no generan ejercicio, ¿no? También puede deberse a efectos farmacológicos que nos generan una hipovolemia, hipotensión, rigidez, mareo, anorexia, somnolencia, etcétera. Por ejemplo, hipovolemia, que el paciente esté tratado con un diurético como furosemida, como espironolactona, y que de que haya estado orinando y baje su volemia, ¿no? Del paciente. Y también puede ser medicamentos que le generen hipotensión, por ejemplo, antihipertensivos. Antihipertensivos, hay, por ejemplo, beta bloqueadores que bajan la presión del paciente, pero no solamente bajan la presión, sino también bajan la frecuencia cardíaca. Uno de ellos es el metoprolol, por ejemplo, y que puedan generar hipotensión. También hay medicamentos analgésicos como es el tramadol, un derivado opiáceo, que también puede generar hipotensión en el paciente. Relajantes musculares también, como el metocarbamol, puede generar cierta hipotensión en el paciente. También por una rigidez, puede ser también por mareo. Un mareo puede ser secundario también a tramadol, anorexia, somnolencia, etcétera. La somnolencia también puede ser por una benzodiazepina, un diazepam, un clonazepam, que pueda darle sueño al paciente y pueda generarle la inestabilidad y una caída. También la deshidratación puede generar una caída. La deshidratación puede ser, han visto que a los pacientes geriátricos o a los abuelitos en ocasiones los sacan al solecito para que se calienten. Y dicen, ay, déjalo un ratito para que se caliente y se entretenga un ratito en el jardín, ¿no? Pero ese ratito se convierte no en media hora, sino se convierte en 2 horas. Y créanme, el paciente llega a deshidratarse con esas 2 horas. Por eso es importante que nosotros vigilemos el cuidado del paciente, ¿no? Que estemos muy pegados a ellos. También puede deberse a problemas vestibulares como una presbiestasia y alteraciones que puedan generarle y predisponerle a la caída. También existe lo que es el abatimiento funcional. ¿Qué quiere decir? Que va a ir decayendo el paciente y que no va a realizar actividades habituales, que tenga una incapacidad repentina. Esa es una de las características de este abatimiento, que sea repentino, que sea agudo. Esto es, sea en cierta forma, demandante para el cuidador porque llega a generarle más trabajo, por ejemplo, que hay que llevarlo al baño, hay que asistirlo para ir al baño, que hay que limpiarlo, que hay que levantarlo, y es irritable tanto para el cuidador como para el paciente, porque el paciente hay veces en las que siente que ya no es funcional, que ya no puede hacer las cosas él solito y que eso puede generarle ciertas complicaciones o comorbilidades adversas o aledañas, ¿no? Como es una depresión o algo así. El diagnóstico debe de ser oportuno, ya que su duración o que permee esta situación del abatimiento funcional
puede afectar la capacidad a futuro de recuperación del paciente. Por eso es importante que seamos muy puntuales en la observación de estas situaciones del paciente. También está la falta de apetito o anorexia. La falta de apetito puede ser derivado al inicio de un proceso patológico. Insisto, puede ser una infección, puede ser el mismo confinamiento, puede ser por una depresión. De hecho, la depresión puede llevar a la mano lo que es el desinterés por la comida y la desesperanza. Pero aquí hay que revisar los factores que realmente contribuyen a la falta del interés por la comida. Por ejemplo, que el paciente también sabemos que orgánicamente y anatómicamente el paciente va perdiendo el gusto por las cosas, el gusto realmente en la lengua, pero también va perdiendo el olfato. Entonces hay veces que los alimentos no le saben rico al paciente porque ya disminuyó su gusto y a final de cuentas ya no le gustan los alimentos y ya no quiere comer. Hay que vigilar bien y ser puntuales también en esto, en qué es la causa y el factor que lo está contribuyendo. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3 días que no come el paciente puede empezar a caer en desnutrición y es peor. Y de ahí se van haciendo cadenitas y van generando que se conecten diferentes síndromes geriátricos, como es el abatimiento, como es la caída, como es la misma desnutrición también como tal, la inmovilidad, etcétera. El colapso del cuidador, que es otro síndrome geriátrico que se considera también dentro de las manifestaciones atípicas, es el agotamiento del cuidador. El cuidador ya se cansa, como el paciente no le ayuda a veces a la movilidad, el cuidador llega a cansarse también. Entonces, esto es un indicador inespecífico de que tiene un frágil equilibrio el paciente y que se ve alterado. Debemos de ser también muy exigentes en ver qué es lo que está generando. ¿Por qué? Porque el cuidador puede generarle una mayor lesión al paciente. Por ejemplo, al llevarlo al baño, al sentarlo en la taza y el cuidador ya desesperado porque ya salga del baño, lo levanta y lo agarra del brazo y le puede fracturar el brazo. O por ejemplo, que pueda agredir al paciente y en agresión y agresión puede generarle ansiedad o depresión a nuestro mismo paciente. Existen diferentes morbilidades en geriatría que pueden generar estas manifestaciones, que insisto, que se aterrizan en los síndromes geriátricos. Pero hay que considerar algo muy importante en geriatría, que es la regla de la parsimonía, que una sintomatología probablemente se debe de deber a varias enfermedades. En el paciente geriátrico sabemos que tiene pluripatología. Puede tener hipertensión, puede tener obesidad, puede tener diabetes mellitus. Y por ejemplo, un mareo, que es un síntoma, puede deberse por diabetes, puede deberse porque tomó el medicamento lipoglucemiante y no comió el paciente. Se le bajó la glucosa y se mareó el paciente. Otra puede ser hipertensión y que se haya tomado 2 pastillas de su antihipertensivo y que se esté mareando por eso y que le bajó más la presión. Por ejemplo, les insistía a los beta bloqueadores. Un beta bloqueador le baja la presión, pero también baja la frecuencia cardíaca. Entonces se puede marear el paciente. También la inmovilidad, el que el paciente esté en confinamiento y que no se mueva, que no tenga condición física, también le puede generar mareo. Entonces realmente hay muchas causas de una sola sintomatología, pero es importante que vigilemos realmente cuál es la causa. ¿Por qué? Porque a veces, si no sabemos cuál es la causa, tratamos una posible causa y de repente no se le quita o se le genera otra manifestación y tratamos la otra causa y tratamos la otra causa y eso puede generar un síndrome geriátrico que se llama síndrome de polifarmacia. Por eso es importante que seamos estrictos y puntuales en la vigilancia de las patologías que pueda obtener el paciente y por qué le está generando esa sintomatología. Pues bueno, realmente deseo que les haya gustado mucho esta presentación y esto es para retroalimentar el caso clínico del número 1 de geriatría de manifestaciones atípicas. Muchas gracias.